de desatar, de que una persona sea libre. Todos necesitamos ser perdonados. Porque en cualquier momento de nuestra vida vamos a ofender. Pero es algo poderoso de parte del Señor, que para nosotros poder liberar a otra persona, tenemos que estar nosotros perdonados y liberados. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios y el llamado que tú tienes de parte del Señor lo pone como requisito. El que no perdona, Dios no lo perdona. El que no perdona no puede decir que está liberado. Y nosotros sabemos de lo que el Señor nos liberó. Cada uno de nosotros sabemos de qué liberación necesitamos. Y aquí tenemos una escena poderosa. Jesús iba en una barca, aleluya, con sus discípulos. Y dice la palabra que ellos fueron de aquel lado del mar. Tenían que trasladarse. Y dice la palabra que cuando él llegó a aquel lugar, había un hombre con un espíritu inmundo. Pero que a Jesús le seguía mucha gente. Una gran multitud estaba detrás del Señor, y el Señor para poder quitarse la multitud de su lado, él se fue en esta barca a la otra orilla. Y allí encontró un hombre con algo deprimente. Un hombre que vivía en los sepulcros. Un hombre olvidado. Un hombre, aleluya, atormentado. Imagínese la creación de Dios atormentado. Y dice la palabra que este hombre por la noche daba voces, gritando. Y aún dice la palabra que este hombre, algunas personas de aquel lugar lo ataban con cadena, con grillete. Y esas cadenas eran destrozadas, eran rotas, porque tenía mucha fuerza. Y este hombre cogía piedra y se hería el cuerpo. Y realmente da pena ver esta escena de este hombre. La condición de este hombre. ¿Usted sabe lo que es usted vivir en un cementerio? Imagínese usted, aleluya, la gente que estaba en aquel lugar tenía un temor de pasar por aquel lugar. Aquel lugar se convirtió en un paso de terror. Porque había un hombre atormentado. Había un hombre que necesitaba el perdón de Dios. Había un hombre que necesitaba ser liberado. Nosotros
muchísimas personas no en esa condición. Pero sabemos que necesitan ser perdonados. Vemos muchísimas personas en adicciones, tanto de drogas como de cigarrillos, vicio, que necesitan ser liberados. Quizá la gente de aquel entorno querían hacer algo. Lo amarraban con cadenas porque era lo que tenían a mano. Ponían grilletes en sus pies. Pero necesitaban el perdón de Cristo. ¿Por qué el perdón de Cristo? Porque el perdón de Cristo, dice la palabra, es el que nos limpia de todo pecado. Y nosotros como iglesia tenemos que estar bien preparados. Porque a la iglesia de Cristo se le dio la oportunidad, se le dio el carácter. A la iglesia de Cristo se le dio la autoridad para liberar. Y dice la palabra que desde que este hombre vio a Jesús de lejos, corrió a él. No corrió porque su alma quería ser liberada, sino los espíritus que estaban en él corrieron a Jesús y reconocieron a Jesús. Y le dijeron: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué tienes con nosotros? Sin embargo, lo que Jesús quería hacer era liberar a este hombre. Y dice la palabra que iba a entrar en una conversación porque Jesús lo estaba expulsando, Jesús lo estaba liberando. Y ellos decían: déjanos ir. Y viendo allí una manada de cerdos, Jesús le dio la oportunidad que saliera del hombre y se fuera en aquel salto de cerdo. Pero me lleva, aleluya, a análisis la cantidad de espíritus inmundos. Más de 2000, dice la palabra del Señor. Con razón del comportamiento de este hombre era inusual. Este hombre encontró consuelo solamente viviendo en los sepulcros, donde nadie quiere ir. Usted se imagina usted viviendo en un cementerio donde el olor, ya usted sabe, cuando una persona muere, el olor que desprende, las enfermedades que produce, más de 3000 enfermedades produce una persona en estado de composición. Y este hombre decidió vivir en aquel lugar. Y salía por la noche voceando por los montes. Quizá la gente decía: óyelo, ahí anda. Pero hay un día decisivo donde Dios tiene que aparecerse en nuestra vida. Quizás tú no estás en esa condición, pero quizás estás siendo atacado, estás siendo perseguido, ya sea física
físicamente o mental. Pero hay un día decisivo del Señor y ese es el día de hoy. Pero Dios necesita primero de nosotros que reconozcamos que necesitamos su perdón. Entonces habrá liberación. Dice la palabra del Señor que este hombre tampoco tenía ropa, estaba desnudo. Tremenda escena, ¿eh? Un hombre en el sepulcro viviendo, sería, estaba atado con cadena y aún ni ropa poseía. Porque dice la palabra que cuando fue liberado, estaba en su juicio cabal y estaba vestido. Eso es lo que hace el Señor cuando trae la liberación. Volvamos a nuestro estado normal. ¿Y cuál es el estado normal del cristiano? Adorar y glorificar el nombre del Señor. Confiar en la palabra del Señor. Venir a su iglesia a adorarle y bendecirle. Ese es el estado normal del cristiano. Gloria a Dios. El estado normal del cristiano es perdonar a sus hermanos sus ofensas. Y cuando usted se sale del estado normal del cristiano, necesita ser liberado. ¿Por qué? Porque Dios no cambió el nombre. Dios dice que somos naciones santas, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y cuando el pueblo de Dios, aleluya, no está en su estado normal, está siendo perseguido por espíritus inmundos. Y ese análisis que profundo que yo hacía de este hombre, ¿cómo es posible que 2000 espíritus inmundos dominen a una persona? Los espíritus le quitaron la identidad de persona. Cuando vivía en lugares que no eran adecuados. Cuando por la noche se supone que usted tiene que descansar, dormir, este hombre iba por los montes voceando. Cuando usted tiene que venir a la casa del Señor y usted anda por ahí, cordiado con el pecado. Cuando usted lo que usted trabaja, dice la palabra, ¿por qué gastar vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro sudor en lo que no sacia? Hay gente que está en lugares equivocados. Este hombre estaba en un lugar equivocado. Pero Jesús tuvo misericordia. Y Él sigue teniendo misericordia. Por eso necesitamos la misericordia de Dios. Y dice la palabra del Señor que después que Jesús reprendió este espíritu, la gente que cuidaban a estos cerdos le decían: vete de este lugar. Algo inusual. Porque en Israel estaba prohibido, o todavía está prohibido, criar cerdo. ¿Cómo el pueblo de Dios, sabiendo que tiene algo prohibido, lo hace? ¿Cómo nosotros, llamados a perdonar, no perdonamos? ¿Cómo nosotros
aleluya, andamos, aleluya, codeándonos con el pecado. Y aún justificándonos, quizás defendiéndonos. El cristiano nunca se defiende, porque tenemos a alguien que nos defiende. Aún Él nos dice, no se vengan, dejadme a mí la venganza, yo pagaré. Y cuando Dios dice yo pagaré, paga bien. Y este hombre, después de ser liberado, quería seguir a Jesús. Le rogaba, Señor, déjame ir contigo. Esa es la respuesta cuando Dios se nos revela a nosotros. Que nosotros queremos seguir al Señor. No importa la circunstancia, no importa lo que tenemos detrás. Mire, la Biblia habla, aleluya, que cuando Eliseo pasó y le tiró el manto, cuando Elías pasó y le tiró el manto a Eliseo, dice que él cogió los bueyes y lo mató y lo asó y se lo dio al pueblo, diciendo, este camino que voy a trazar no tiene retorno. Quizás este hombre tenía muchos años arando la tierra, sin embargo Dios le dijo, ya no es tiempo de arar la tierra, ya es tiempo de estar conmigo. Muchas veces nosotros tenemos trabajo que nos tienen asediados. Quizás es el momento donde Dios te dice, quiero que estés conmigo. Pero mucha gente comienza a decir, ¿de qué voy a vivir? No sabiendo que tenemos un Dios que es el dueño de la plata y el oro. Amén. Todo en la vida es tomar una decisión. Dios, lo que le interesa de nosotros es la decisión que tomamos. Y toda decisión hacia el Padre, hacia el Hijo, hacia el Espíritu Santo son correctas. Sin embargo, el Señor tiene para nosotros grande galardón. Jesús le dijo, mira, vete a lo tuyo. Vete a tu casa. Y dile la maravilla que el Hijo ha hecho contigo. Lo envió a predicar. Y dice la palabra que él no cesaba de hablar estas maravillas que Jesús hizo con él. Es tiempo de que tú te pares y digas, Señor, yo quiero ser liberado. Pastor, pero yo no estoy liberado. Yo no tengo esa condición. Pero quizás habla de más. Quizás pierde el tiempo. Quizás tienes amistades que no son correctas. Quizás tienes una batalla mental. Quizás cuando tú tienes la oportunidad de bendecir a Dios, no lo bendice. Quizás tienes problemas con tu vecino. Quizás tienes problemas con el hermano, quizás tienes problemas con tu esposa. Quizás tienes problemas con tu compañero de trabajo. Todo eso afecta a la vida devocional del cristiano. O si no, usted dirá, no, usted dirá como aquel fariseo. Yo soy limpio, diezmo y ofrenda, no como él. Dios quiere liberarnos a nosotros. ¿Para qué Dios quiere liberarnos?
manifestarse. Dios está interesado en que hablar a través de ti. Dígale que está a su lado. Dios está interesado. Hablar a través de ti. Pero hace falta la liberación. La Biblia dice que los ángeles anhelan predicar este evangelio. Sin embargo, Dios no se lo permitió. ¿Sabe por qué? Pregúntame por qué. Porque Dios te tiene a ti. Y si Dios te tiene a ti, ¿para qué tienen que venir los ángeles? Si Dios te liberó a ti, si Dios te perdonó a ti, si Dios te llamó a ti, ¿y por qué tú dices, ¿por qué a mí? Porque Dios vio en ti que hay capacidad. Si había 2000 demonios en la vida de este hombre, tú lleno del Espíritu Santo, ¿qué hará? Imagínate usted lleno del Espíritu Santo, ¿qué usted hará en el Señor? Hará lo que dice la Biblia. Estará arriba y no abajo, al frente y no en la cola, cabeza y no cola, aleluya. Será un referente en tu ciudad, será un referente en tu barrio, será un referente en tu comunidad. Pero si le damos cabida a las persecuciones, a la presión social, a la noticia, al sistema que vivimos, entonces no podrá ver lo que Dios tiene para ti. Porque hay gente que le gusta seguir al Señor, pero de orilla. No le gusta profundizar. No le gusta ayunar. No le gusta leer la Biblia. No le gustan los sacrificios. Mira, sin sacrificio no hay victoria. Pero usted dirá, pastor, ya Cristo se crucificó, ya Cristo tomó, aleluya, su sacrificio. Sí, pero falta el tuyo. Tú necesitas, aleluya, de la presencia del Señor. Tú necesitas, aleluya, acercarte al Padre. Y para que el Padre pueda perdonarte, tienes que acercarte. Este hombre lo vio de lejos y salió corriendo y se postró. Necesitamos postrarnos. Necesitamos humillarnos. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos convertirnos y arrepentirnos. Porque muchas veces nos acomodamos. Lo tenemos todo y quizás nos quejamos. Sin embargo, este hombre dormía en un sepulcro. Yo creo que los que están aquí, ninguno de los que estamos aquí hemos dormido en un sepulcro. Ninguno de los que estamos aquí hemos estado desnudos en la calle. Quizás nadie nos tenía miedo. Dice la palabra que la gente temía pasar por aquel lugar. Se había creado una atmósfera de un monstruo. Un monstruo que fue un niño, que fue dado a luz por una mujer, que creció, pero en su estado adulto quería ser esclavo por el diablo. Y Dios eso nunca lo va a permitir. Lo que Él creó nunca será instrumento de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Por lo tanto,
tanto, usted tiene que procurar el perdón para poder ser liberado. Sí, pastor, porque yo soy bueno. Es a veces que yo hablo mentira y son piadosas.